por lo tanto, último capítulo de la Biblia. ¿Cómo debiera ser? ¿Cómo debiera acabar este libro? La Biblia, como sabéis, no es un libro de historia, no es un libro de ciencia, aunque tiene cosas de historia, tiene cosas de ciencia también. La Biblia es un libro que nos habla y que nos da las instrucciones de Dios para nuestra vida en cuanto a nuestra salvación, también en cuanto a nuestra relación con Él. Eso es la Biblia. Este libro, ¿cómo debiera acabar? Sin mirar el capítulo 22 de Apocalipsis. Y humanamente hablando, sabiendo que es el libro donde están las cosas que Dios quiere decirnos, podríamos pensar o podríamos imaginar, si es la primera vez que venimos a la Biblia y no lo conocemos, pues pensaríamos, bueno, lo normal sería que acabara con una mirada, con una esperanza, ¿verdad? Hablando del futuro que tenemos. Por otro lado, teníamos que pensar que acabara con un mensaje contundente, con algo muy importante. Normalmente al final de este libro teníamos que pensar que Dios tenía que decirnos algo muy importante y decirnos algo que nos quede grabado, que condicione nuestra vida antes de que Él venga, ¿verdad? Pues precisamente el libro de Apocalipsis termina de esta manera. Como sabéis, es un libro que tiene mucha densidad, tiene mucha figura, tiene incluso controversia, ¿verdad?, en distintos aspectos o temas. Pero creo que en esta parte final no hay demasiada controversia. Creo que está claro para todas las, o bastante claro para todas las líneas. Sí puede haber diferencias en algunos puntos. Pero aquí lo que vemos son dos cosas en este último capítulo del Apocalipsis. En primer lugar, el retrato, un retrato de nuestra esperanza. Un retrato se pinta con distintos trazos. Esto es un retrato pintado con trazo grueso. No vamos a conocer en detalle cómo va a ser allí nuestra situación, nuestra vida en el cielo, nuestra esperanza. No lo vamos a ver en detalle, pero sí con trazo grueso. Vamos a ver 10 trazos que nos revelan cómo va a ser nuestra vida en la presencia de Dios, en el cielo. Y por otro lado tenemos, estos son los 5 primeros versículos, y por otro lado tenemos los siguientes versículos desde el 6 hasta el 21, que nos habla y que se nos da un mensaje, que es el mensaje principal de este capítulo, pero no solo de este capítulo, de todo el libro del Apocalipsis. Es más, tendríamos que decir también de todo el Nuevo Testamento, incluso también podríamos ampliarlo al Antiguo Testamento. El mensaje principal que vamos a desarrollar y vamos a ver después. Y comenzamos diciendo que obviamente el capítulo 21 tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo de nuestra esperanza. En el capítulo 22 tiene mucho que ver con lo que hemos visto ya el domingo pasado, de nuestra esperanza y lo que vemos en el capítulo 21, ¿verdad? Esa nueva Jerusalén, esos nuevos cielos y nueva tierra. Dice y comienza, decir en primer lugar que lo que vemos en estos 5 primeros versículos es un tremendo contraste entre lo que vamos a encontrar, aquellos que tenemos la esperanza de la vida eterna, la esperanza de estar con Dios, es decir, el cielo, a un contraste con el presente, con la vida que tenemos en el presente. Y creo que hay 2 frases que comienzan igual en estos 5 primeros versículos que me han llamado mucho la atención y que marcan un poco estos 5 primeros versículos, ¿verdad? Me llama mucho la atención estas 2 frases, podemos decir casi lapidarias, ¿verdad? Verso 3. Y ya no habrá más maldición. Y ya no habrá más maldición. Verso 5 comienza igual la frase, pero termina distinto. Y ya no habrá más noche. Ya no habrá más maldición y ya no habrá más noche. Y cuando pensamos en maldición, casi irremediablemente nos vamos al capítulo 3 de Génesis. Decir que obviamente el capítulo 22 de Génesis está muy conectado, del Apocalipsis quiero decir, está muy conectado con el libro de Génesis, con el inicio. Y marca perfectamente un cierre a la Escritura. Capítulo 3
versos 16 al 19 de Génesis, la maldición. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Hasta aquí vemos la maldición. ¿Por qué ocurre esta maldición? Ocurre, como sabéis, por la desobediencia a Dios. Pues precisamente lo que vemos aquí en el retrato que vemos de nuestra esperanza es que ya no habrá más maldición. Es decir, que toda la maldición que tenemos en esta vida, a causa del pecado precisamente, desaparece de un plumazo completamente. Ya no habrá más maldición, con todo lo que conlleva la maldición, con todo lo que conlleva haber desobedecido a Dios. Y otro punto de vista, que es muy parecido, muy similar: ya no habrá más noche. Eso es esta expresión casi poética, ¿verdad? Habla de oscuridad, habla de un sitio tenebroso. No habrá ya más noche, sino que habrá luz, habrá claridad. Por un lado tenemos la bendición, que relacionamos con la luz, y por otro lado tenemos la maldición, que relacionamos con la noche. Por un lado tenemos la plenitud, y lo cierto es que nuestra esperanza nos habla de plenitud. Y por otro lado tenemos el presente y nos encontramos vaciedad, vacío. Podemos imaginarnos hacer dos columnas, ¿verdad?, de aspectos que encontramos en nuestra esperanza y que encontramos en el presente. Me mostró, verso 1, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de vida. Hasta aquí de momento leemos. Vida, dos veces se menciona aquí. Vida expresada y reflejada en el agua, agua de vida que procede de ese río. Si vamos al Edén, vemos al río que regaba, ¿verdad?, toda la tierra del Edén. Aquí volvemos a ver otro río, pero aquí se menciona que es un río de agua de vida. Y volvemos a ver al árbol de la vida, que vemos también en el Génesis. En este caso se nos dice: a cada lado del río estaba el árbol de la vida. La vida, y tenemos que decir vida abundante. Y me llama la atención qué es lo que tenemos al otro lado. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra realidad? Tenemos precisamente lo contrario: muerte. Luchar con la muerte. Esta es la realidad de la vida que vivimos a nuestro alrededor. Nuestro cuerpo y nuestro organismo cada día está luchando con la muerte y contra la muerte. Cada día millones y millones de células mueren en nuestro cuerpo. Aunque seamos jóvenes y niños que estén creciendo, están muriendo las células. La muerte forma parte de nosotros. A partir de los 35 o 40 años comienza el desgaste de los huesos. Antes ya comienza, pero empiezan a notarse evidencias, problemas, que si las articulaciones, que si empieza el deterioro del cuerpo humano, dicen, con 20 y pocos años. Es tremendo, estamos luchando la maldición. Vida, por un lado, vida plena, vida abundante, por otro lado, la muerte. Bueno, si vamos al final, el verso 5 de este primer párrafo, se nos dice algo muy evidente, que tal vez debía mencionar en primer lugar. De hecho, aquí lo tenía antes. Dice que porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Obviamente, este es el primer punto, la eternidad. La eternidad. Estamos en un mundo de temporalidad. Nuestra vida es temporal.
a medida que pasan los años, y los que estamos en la media vida nos damos cuenta de que todo es temporal en esta vida. Y eso nos hace pensar también en la inestabilidad. Por otro lado, tenemos la promesa que tenemos es de eternidad. Nos hace pensar en estabilidad, en seguridad, por los siglos de los siglos. Sí es cierto que el alma es eterna. El cuerpo no es eterno, aunque sí va a ser restaurado. No sabemos bien todos los detalles, ¿verdad?, cómo van a ser las cosas. Pero estamos en un mundo de temporalidad y nos enfrentamos a una promesa de plena eternidad. Fijaros lo que dice aquí del árbol. Dice que el árbol, que está a ambos lados del río, dice, produce fruto, dando fruto cada mes. Dando su fruto cada mes. Nos hace pensar, obviamente, en sustento, en alimento. Podemos elucubrar y pensar cosas que se refiere con cada mes, podemos pensar fruto variado, pero sí, obviamente, estamos pensando en sustento, porque es el árbol de vida. Y otra vez vamos al contraste y la realidad de este mundo, donde miles y miles de personas mueren a causa del hambre, donde hay tanta necesidad. No solo necesidad en cuanto a hambre, sino a tantas cosas, ¿verdad? Por un lado vemos el sustento que no tenemos en nuestra promesa eterna, en la promesa del cielo, y por otro lado vemos la realidad que vemos a nuestro alrededor, donde miles, millones de refugiados en este mundo están desplazándose, buscando cómo poder sustentar su vida. Esta es la realidad que nos encontramos. Aquí vemos otro cuadro totalmente distinto. Fijaros, y las hojas del árbol, final del verso 2, eran para la sanidad de las naciones. Sanidad. Entonces, claro, podemos llegar a una conclusión precipitada. ¿Qué pasa? ¿Es que va a haber enfermedad y hay que sanar? No, yo creo que se refiere a salud, ¿verdad? Aporta no solo vida, sino salud. ¿Y qué tenemos en nuestra vida? ¿Qué tenemos en este otro lado? Enfermedad. ¿Quién no lucha? ¿Y quién no tiene que combatir contra la enfermedad? Y hay enfermedades tremendas, ¿verdad? Donde algunas son crónicas y durante toda la vida tenemos que estar luchando. Otras no son tan largas, otras nos fulminan más rápido, ¿verdad? Pero la enfermedad, esto es lo que vemos también a nuestro alrededor. Que sí epidemias, que sí. Sin embargo, el cuadro nos presenta un cielo sin enfermedad. Yo no sé si podemos entenderlo bien. Sanidad por un lado, enfermedad por otro. Dice, ahora es cuando dice, y no habrá más maldición, dice, y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y esto es importante, la presencia directa de Dios. ¿Qué ocurrió cuando Adán y Eva desobedecieron? Fueron excluidos del huerto de Edén, ¿verdad? Y allí se pusieron los serafines o los vigilando para que no entraran, ¿verdad? Excluidos. De alguna forma, excluidos de la presencia de Dios, porque el pecado nos excluye. Eso no quiere decir que Dios no esté en todos lados, no esté presente, sí que está presente, pero a causa del pecado hemos sido excluidos de la presencia de Dios. Y de alguna forma, la maldición del pecado nos lleva ahora a estar como velados. Sí tenemos la presencia de Dios, sí disfrutamos de su presencia, pero todavía no le vemos cara a cara. Todavía no estamos en la misma presencia. Pues lo que nos dice que el trono de Dios y del Cordero estará allí. Qué diferencia, ¿verdad? Es tener la presencia, estar en la presencia de Dios, a estar excluido de la presencia de Dios. Y dice, y sus siervos le servirán. Me hace pensar, obviamente, en servicio, como es lógico. Por un lado, servicio. Después, hacia el final, dice que reinarán por los siglos de los siglos. Reinaremos con Él. No es decir que hagamos de reyes, sino que estaremos en su reinado, reinaremos con Él. Obviamente me hace pensar que el cielo no es un lugar contemplativo, como muchas veces hemos imaginado, ¿verdad? Algo contemplativo, el culto eterno. Bueno, no quiere decir que los cultos tengan que ser contemplativos, pero bueno, me entendéis, ¿verdad? En el cielo hay una actividad, hay un servicio a Dios
Dice, y sus siervos, literalmente sus esclavos, le servirán. Y al final vemos este tema de reinarán, ¿verdad? Nos hace pensar en trabajo, pero otro trabajo distinto, servicio, ¿verdad? Servicio pleno. Aquí, por otro lado, tenemos el trabajo, pero el trabajo penoso. El trabajo con malas condiciones, el trabajo con muchas horas, con poco descanso, falta de trabajo, que también supone un trabajo, entre comillas, no sé si me entendéis también en muchos casos, ¿verdad? Qué situación, ¿verdad? Es un contraste totalmente con lo que tenemos en nuestra realidad. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que en el cielo encontraremos la plena realización. Sin embargo, en nuestra realidad cotidiana encontramos en muchos casos la plena frustración. Realización por un lado, por otro lado la frustración. ¿Qué más cosas encontramos de ese cuadro? Estamos pintando trazos de cómo será nuestra esperanza. Seguimos leyendo. Dice, y ellos verán su rostro, es decir, cara a cara. ¿Qué significa esto? Obviamente significa que hay una relación, que hay un contacto. Cuando miras a una persona cara a cara estás en contacto, estás en relación, y ellos verán su rostro. Hay una relación directa con Dios. Sí es cierto que tenemos ahora una relación con Dios, pero es una relación por fe. Llegará un momento, llegará un día en que estemos cara a cara y podamos verlo y disfrutar de su presencia. Y ellos verán su rostro. Relación, contacto, en contraste con esta situación, especialmente pensando en aquellos que no creen en el Señor. Total desamparo, ¿verdad? El poder vivir una vida, o el pensar que podemos vivir una vida sin Dios, qué distinto, ¿verdad? A poder estar en la misma presencia de Dios. ¡Qué contraste! Es el polo opuesto totalmente. Por un lado, relación, contacto cara a cara, por otro lado, desamparo. Y su nombre, fijaros, y su nombre estará en sus frentes. No hace muchos capítulos víamos cómo la bestia ponía en la mano derecha y en la frente la señal, la marca. Aquí vemos otra marca. Aquí vemos otro sello y su nombre, es decir, el nombre de Dios estará en sus frentes, es decir, identificación. Me hace pensar en estar sellados. Me hace pensar, aunque aquí no lo dice el texto, pero me hace pensar en la adopción. El Señor allí a los suyos le va a decir, tú eres mío. Te pongo mi nombre porque eres mío, de mi propiedad, identificación. A nosotros me hace pensar, pertenezco a Dios. Eso es una maravilla, es una bendición. Aquellos que creemos ya tenemos este privilegio. Pero allí vamos a sentirlo en toda la plenitud. Y su nombre, estará en sus frentes. Y aquí vuelvo a decir, obviamente ya no habrá más noche. Ya no habrá más noche, no solo físicamente, es más allá del tema físico, ¿verdad? Es una ilustración de lo que es el cielo, la luz en comparación con lo que vivimos en esta tierra. Que hay atisbos de luz, porque todavía conservamos la imagen de Dios. Todavía la tierra tiene algún reflejo de la gloria de Dios, pero hay más noche que luz aquí en esta tierra y en este mundo. Y no habrá más noche. No tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La luz me hace pensar en claridad. Me hace pensar en poder ver las cosas con claridad. Y por otro lado tenemos la oscuridad. Cuando no vemos la incertidumbre. 10 trazos que, si los que estáis anotando, si habéis anotado 10 cosas, habéis anotado bien, si habéis anotado menos o más, entonces no me expliqué yo muy bien. 10 trazos que vemos de nuestra esperanza preciosa que tenemos en los cielos, que contrasta totalmente con la realidad que vivimos hoy en día. Ahora bien, tenemos estas dos columnas, ¿verdad? Por un lado la bendición y por otro lado la maldición. ¿Con cuál nos quedamos? Es evidente, ¿verdad? ¿En cuál de las dos columnas vamos a centrarnos? ¿En la columna de las bendiciones? ¿En la columna de la luz, de la plenitud o en la columna de la noche, de la vaciedad? Creo que es fácil, ¿verdad? Acudir a la columna donde vemos todos estos trazos que nos indica cómo será nuestra vida en el cielo.
Ahora bien, vamos a hacer un poco de apologética. Si alguien viene y escucha esto, podría pensar, bueno, ni en las mejores películas de Disney se ve un final tan feliz. Porque las películas de Disney, bueno, tendría su explicación también, pero no me voy a enrollar mucho con esto. Pero la gente de la calle muchas veces piensa, vamos a ver, pero esa esperanza, pero vosotros ¿en qué mundo vivís? Pues ¿tú realmente crees esto? Es decir, donde ni enfermedad, ni dolor, un trabajo que te satisfaga plenamente, ¿qué más? Por los siglos de los siglos, plenitud, disfrutar eternamente, pero ¿tú en qué mundo vives? ¿No os puede pasar que esto pueda pensarlo la gente de la calle? No te pueden decir, o no pueden decir, bueno, esto no es una utopía un poco absurda. Vosotros parece que vivís en la utopía. Las películas de Disney se quedan cortas al lado de lo que decís. ¿Qué contestamos a esto? ¿Utopía absurda o esperanza razonable? ¿Por qué creer? ¿Por qué hemos de creer en esto? Bueno, yo he dado 4 razones, 4 argumentos para contestar a aquellos que ven algo absurdo. Y creo que me parece que son importantes, seguramente podemos añadir más. Pero, en primer lugar, el primer argumento es que está escrito. No es algo que yo me haya inventado en esta mañana, es algo que está escrito. Aquí lo vemos expresado y podemos ir a otras partes de la Biblia, pero está escrito. Está escrito aparte en el libro que Dios escribió a través de las personas para decirnos esto. Es decir, no nos lo hemos inventado. Está aquí, en la Biblia. Ahora podríamos hablar de la autoridad de la Biblia, la revelación de la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Podemos confiar en la Biblia porque es fiable, pero obviamente no tenemos tiempo en esta mañana. En segundo lugar, porque realmente tener una esperanza, y esto es un argumento lógico, da sentido a nuestra vida. Porque alguien puede discutirme, vale, pero ¿qué esperanza absurda tienes tú? Y yo puedo decirle, vale, ¿y qué es mejor? ¿No tenerla, como es tu caso? Y no tener esperanza. ¿Qué sentido da a mi vida el no tener ninguna esperanza? Por lo tanto, esta esperanza sí da sentido, da dirección, da razón a mi vida. Hace que camine en una dirección determinada. Por lo tanto, sí es importante tener una esperanza, vamos a decir en general. Ahora, es importante tener la esperanza auténtica, la correcta, que es la que vemos en la palabra. En tercer lugar, y ya hemos saltado el orden, en tercer lugar, ¿qué te dice tu conciencia y mi conciencia? En nuestra conciencia hay eternidad. Dice Eclesiastés, y Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, todos aspiramos a una... todos nos agarramos a la vida. Cuando vienen los problemas y nos enfrentamos o estamos cerca de la enfermedad, incluso de la muerte, ¿cómo nos agarramos todos a la vida? Porque todos ansiamos el vivir. Y aparte no solo el vivir eternamente. Todos ansiamos el vivir con plenitud. Todos ansiamos disfrutar de la vida. Todos. Todos ansiamos tener seguridad. Todos deseamos, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Entonces, esto es un argumento importantísimo. Y todos las personas de este mundo, crean o no crean, sean ateas o no, tienen en su corazón este deseo. De ahí que se hagan películas con un final feliz. De ahí que se hagan cosas y que se busque de alguna forma, porque dentro tenemos el buscar la eternidad, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Y el cuarto argumento, y creo que es importante también, y es que no nos olvidemos que es una cuestión de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que es evidente que hacen falta argumentos. Nuestra fe tiene que estar argumentada y tiene que ser razonable, pero también hace falta algo más. Hace falta algo más que argumentos, hace falta fe. Venimos y creemos en el Señor y creemos en esta esperanza, no solo por los argumentos, sino porque ponemos nuestra fe.
una fe que se echa en los brazos de Dios y de alguna forma la fe, como sabéis, se relaciona con los niños. Todo aquel que si no os hacéis como niños no podéis entrar en el reino de los cielos. Obviamente, un niño no entiende todos los razonamientos de lo que le dice su padre, pero lo que hace es entregarse a él, es confiar en él. Por lo tanto, finalmente, nuestra esperanza se sustenta en una fe, en nuestra fe. No todo está razonable, no todo está en la mente, es una fe razonada y razonable, pero es fe, no lo olvidemos. Y finalmente es echarse en los brazos de Dios y decir confío en esa esperanza. Por lo tanto, ese es el retrato de nuestra esperanza y tenemos que agarrarnos a él, porque es una bendición. Y no solo por eso, porque trae consuelo a nuestra vida, trae paz, trae sosiego y trae felicidad también, trae gozo interior. Y creo que necesitamos, hermanos, disfrutar de esta esperanza y leer más este texto, capítulo 22 del 1 al 5, leerlo más veces. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué preciosa esperanza. Disfrutemos, hermanos, agarrémonos a esta preciosa esperanza, porque es nuestra esperanza, pero para eso tenemos que poner nuestra fe y confiar en esta esperanza. En segundo lugar, el segundo aspecto del que nos habla este texto es un mensaje contundente, un mensaje poderoso. ¿Cuál es el mensaje? Que aparece desde los versos 26 al 21, aparece un mensaje principal que es vengo. Es decir, el Señor Jesús nos dice, he aquí, yo vengo. Y lo dice por 3 veces, 3 veces. 3 veces, verso 7, he aquí, yo vengo pronto. Verso 12, he aquí, yo vengo pronto. Y verso 20, sí, vengo pronto. O dice alguna versión, ciertamente, vengo pronto. 3 veces, por si quedan dudas, este es el mensaje principal, no solo del capítulo, sino del libro del Apocalipsis. El mensaje de que Jesús viene. Ahora bien, es importante entender que está acompañado, cómo está acompañado este mensaje. ¿Cómo está acompañado? Y aparece acompañado en las 2 primeras veces de un término que se utiliza para anunciar algo importante. La palabra idou es he aquí. He aquí quiere decir mirad, atender, atención. Se utiliza bastantes veces en la Escritura, pero de forma especial en los eventos importantes, cuando Jesús va a anunciar algo importante. He aquí, o cuando el nacimiento precisamente del Señor Jesús, he aquí, ¿verdad? Es decir, cuando se anuncia atención, poner atención, algo importante, un acontecimiento va a suceder. Entonces, esto le da mayor contundencia al mensaje, ¿verdad? De que Jesús viene. La cuestión aquí no solo es saberlo, tener conocimiento de que Él viene, sino que el texto hay tanto énfasis que la intención es que lo hagamos nuestro. Así que, hermanos, tenemos que hacer nuestro este mensaje. Ya hace unos días estamos pensando en poner un nombre a la Iglesia. De esto hablaremos, porque obviamente no se va a decir rápidamente, requiere un tiempo. Y uno de los muchos nombres que habían surgido es precisamente este, Jesús viene. Jesús viene. Lo cierto es que es un mensaje que tiene que calar en nuestra vida, tiene que calar. ¿Y de qué forma? 3 cuestiones quiero decir, vamos a ver acerca de este mensaje. Muy rápidamente, 3 cuestiones que son importantes y nos ayudan a ratificar este mensaje y que condicionan o modifican este mensaje. En primer lugar, se nos dice y se nos habla que con certeza
con certeza. Si os fijáis, en el verso 6 se nos dice, antes de mencionar esas 3 veces que el Señor Jesús viene, se nos dice, estas palabras, verso 6, son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Se hace un énfasis en la certeza, la fidelidad y la verdad del mensaje. El énfasis repetitivo en sí, de que yo vengo, Jesús viene, por 3 veces, obviamente implica también la certeza de ese hecho, de que va a venir. Fijaros también en la última vez que aparece, la última frase que aparece en algunas versiones, ciertamente vengo pronto. En la versión que tengo yo aquí, que es la última de Reina Valera, dice sí, vengo pronto. La palabra aquí es precisamente la palabra nai, que se utiliza en respuesta a una pregunta. Cuando yo pregunto a alguien, oye, ¿vas a venir? Dice sí. Esa es la palabra que se utiliza. Sabéis que hay varios tipos de sís. El sí condicional. Bueno, si ocurre esto, Bueno, este es como cuando yo pregunto a alguien, ¿vas a venir? ¿Vas a hacer esto? Dice sí. Pues aquí es el término que se utiliza. Estamos hablando en el verso 20. Sí, vengo pronto. Traducido en la versión anterior, en la del 60, ciertamente, creo que es así como aparece en la del 60, ciertamente vengo pronto. Y ahora, como cuarto lugar, para ratificar la certeza de que Él viene, la certeza, porque es algo cierto, es que está firmado, rubricado por Dios mismo. Fijaros el verso 16, que dice, yo Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Está firmado por Él. Por ejemplo, si vamos al texto 20, el que testifica estas cosas dice, es decir, rubricado, firmado, autenticado, la procedencia, certificado por Dios. Esta es la idea, ¿verdad? Es decir, por eso se pone en primera persona, yo vengo pronto. No es algo que haya escrito una persona, algunos dirán un iluminado que escribió, no, que Jesús viene. No es algo yo. Y aparte he dado un mensaje a los ángeles para que os den este mensaje. Por lo tanto, certeza. El mensaje viene acompañado de certeza. En segundo lugar, la tremenda urgencia. En segundo lugar, si os fijáis, todas las veces que dice vengo, sigue diciendo pronto. Vengo pronto. Por 3 veces. Y ninguna de las veces dice yo vengo. No, vengo pronto. Entonces, obviamente, el texto quiere, y el Señor quiere decirnos que viene pronto. Urgencia. Fijaros de qué forma se expresa. Por ejemplo, si vamos a la última parte del verso 9, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo. Vale, vamos a ver. No es el 9, es el 10, verso 10. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Como sabéis, los libros antiguamente eran rollos y lo que se hacía cuando se acababan de escribir se sellaban con el caucho, sellos de caucho. Se ponía el sello y se cerraba, después había que abrirlo, bueno, como también las cartas, ¿no? Se sellaban con el sello de caucho. ¿Qué está diciendo aquí? No selles, es decir, déjalo abierto para que ya se lleve a las iglesias y que lo lean rápidamente. Es decir, la idea de urgencia, ¿verdad? No lo selles ya, no hay tiempo a sellarlo, que vengo pronto. No selles el libro de las profecías de este libro, verso 10. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Urgencia. Fijaros de qué forma lo expresa en el verso 11, que habla de que es inminente. Este mismo argumento lo utiliza el apóstol Pablo en un momento determinado, ¿verdad? Y lo recordaréis. Dice el verso 11, que el injusto siga haciendo injusticias. Curioso, ¿verdad? Que el impuro siga siendo impuro y que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que tenga que seguir siendo injusto el que es injusto. Lo que quiere decir es que no hay tiempo. El que sea injusto, que lo siga siendo, porque no hay tiempo ya. Es inminente. Ese es el mensaje que quieren transmitirnos estas palabras. No obstante, fijaros
porque sí hay oportunidad, y se menciona expresamente la oportunidad. La última parte del verso 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que lo oye diga, ven. El que tiene sed, y el que tiene sed, venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Por lo tanto, sí hay oportunidad para la salvación, sí hay oportunidad para creer en el Señor Jesucristo. Y alguien dirá, que me escucha, vamos a ver, pero si hace 2000 años pasaron, y me vienes ahora con esto que es urgente, que viene ya. Si han pasado 2000 años. El apóstol Pablo ya tiene que escribir, inspirado por el Espíritu, tiene que escribir y tiene que decirle a aquella iglesia tesalónica, me parece, tiene que decirle, bueno, hermanos, no os desesperéis que el Señor viene, lo que pasa es que no retarda su promesa, sino que es paciente para que todo el mundo crea, ¿verdad? Es paciente para que todo el mundo crea. Por lo tanto, pasaron 2000 años. Entonces, ¿esta urgencia viene o no viene? Esta urgencia está puesta aquí, pienso yo, para mostrarnos cómo debe ser nuestra forma de vivir como iglesia. Nuestra forma de vivir debe ser como que viene ya. Yo creo que esto es clave. Debe condicionar nuestra vida. Es decir, vengo ya para que la forma de vida de tuya, sea como si ya estuviese de camino. ¿Entendéis? Entonces mi vida va a ser distinta. Porque si el Señor dice, bueno, vengo, pero bueno, no sé, 2000 años o así, 2000 y pico, tranquilos, ¿qué pasaría? Pues la iglesia no estaría en esta actitud, que es lo que vamos a ver ahora, precisamente. Por lo tanto, se nos habla de certeza absoluta, se nos habla de urgencia, porque esta urgencia tiene que acompañar nuestra vida. Urgencia porque debemos tener urgencia en este sentido, de ver cómo está este mundo y desear, Señor, ven pronto. Pero la actitud, certeza, urgencia y en tercer y último lugar, la expectativa. Es decir, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es la reacción o cuál debe ser la reacción mía al anuncio de que el Señor viene? ¿Cómo debo responder yo? En primer lugar, una expectativa, una respuesta gozosa, aunque es cierto que se habla 2 veces de bienaventurados. No se relaciona directamente con esto, pero sí yo lo relaciono. Fijaros, verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Decimos, bienaventurado, lógicamente, aquel que guarda las palabras de este libro, de esta profecía. Pero también bienaventurados porque viene pronto. Creo que no podemos desligarlo totalmente. Porque más adelante hace referencia a aquellos que guardan las palabras de este libro, como los creyentes. Pero yo creo que el hecho de que venga debe traer gozo a nuestra vida. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de la profecía de este libro. Porque las guarda, pero también porque vengo pronto. Segundo caso donde aparece, verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero esto lo dice después, precisamente del verso 12, de decir, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Y dice, verso 14, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. Por lo tanto, es una expectativa gozosa. En segundo lugar, expectativa porque viene con recompensa. Viene con recompensa. Dice el verso 12, acabo de leerlo, vengo pronto y mi recompensa conmigo. Y mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y aquí habla de recompensa, no habla de castigo, habla de recompensa. Es un sentido positivo. Obviamente esto tiene que traer gozo, consuelo, alegría a nuestra vida. Y en tercer lugar, en cuanto a la expectativa que debe producir en nuestras vidas, es decir, Señor, ven. La última oración de la Biblia es precisamente la que aparece en este versículo 20.
la última oración, dirigida directamente al Señor Jesús, y dice: amén, ven, Señor Jesús. Esta debe ser nuestra respuesta, esta debe ser la respuesta de la Iglesia. Normalmente pensamos, bueno, no vengas muy pronto, porque aún tengo que ordenar varias cosas en mi vida. Solemos pensar así. No vengas tan pronto porque aún tengo que servirte un poco mejor. Aún tengo que mi nivel espiritual tiene que estar más arriba. No es esa la actitud que nos enseña este texto. Amén. Dice, después del amén dice: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa, verso 17, dicen que dicen: ven. Y el que oye diga: ven. La expectativa, el que el Señor Jesús venga, tiene que ser un deseo en nuestras vidas. Si no lo es, creo que necesitamos revisar alguna cuestión. Porque el Señor viene, y viene para poner en orden todas las cosas, y hace falta. Hace falta. ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo está toda la situación? Ven, Señor Jesús. Este debe ser nuestro deseo. Y aquí terminamos con este cierre del Apocalipsis. Esperamos y deseamos que para nosotros sea de bendición, sea de aferrarnos más al Señor. Y de forma especial, el Apocalipsis nos trae la esperanza. Sí, es cierto que hay capítulos muy oscuros, difíciles de digerir, donde vemos los juicios de Dios, pero es cierto que el Apocalipsis termina con una luz arrolladora, con una luz que nos ciega, cegadora. El capítulo 21, el capítulo 22, capítulo 19, capítulo 4 y 5 también, vemos una luz arrolladora. El Apocalipsis es un libro que más que de tinieblas nos abre de luz, y tenemos que verlo en este sentido, en sentido positivo, y tiene que ser útil para nuestras vidas para aferrarnos a la esperanza. Así que, hermanos, vamos a pensar y vamos a reflexionar cada uno de nosotros cuál es mi actitud con respecto a la venida del Señor. Yo digo y oro y digo: Señor, ven. Pues estoy diciendo: bueno, Señor, no te apures mucho. Que el Señor nos ayude a desear su venida, porque es una bendición enorme. Lo que tenemos por delante, hermanos, es de bendición enorme, pero hay que creerlo, hay que poner la fe, porque mientras tanto tenemos que depositar nuestra fe en ello también. Pues vamos a terminar con una oración y nos despedimos. Pues algunos seguramente ya pues hasta el año que viene, como se suele decir. A otros nos veremos el martes y otros grupitos más pequeños en esta tarde. Nos despedimos con una oración y que el Señor nos bendiga y nos ayude a aferrarnos a esta esperanza preciosa. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque está escrita esta preciosa esperanza. No nos la hemos inventado nosotros. Es algo precioso que tenemos aquí. Y es un contraste tan grande con lo que vemos a nuestro alrededor. Es tanta luz y nosotros estamos en medio de tanta oscuridad, Señor. Te pido que nos ayudes a poner nuestra fe en esta realidad. Que nos ayudes a aferrarnos de forma contundente a esta esperanza. Porque es algo precioso para nosotros. Ayúdanos también a desear tu venida. Ayúdanos a vivir con esta expectativa, porque sabemos que nuestra vida es distinta cuando te esperamos. Así que ayúdanos a esperarte en este sentido, Señor. Y ayúdanos a vivir de esta forma, porque seguro que cambiarán muchas cosas en nuestra vida. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz, con tu bendición, y queremos darte gracias por este año que nos has permitido pasar, vivir. Y desde luego tenemos que aprovechar para pedirte por este nuevo año que pronto vamos a empezar, para que tu mano siga estando con nosotros, como estamos seguros que va a ser así, pero también que nosotros tengamos una respuesta adecuada a ti. Bendice también a los enfermos que están ausentes y los ausentes por otros motivos. Llévales también esa porción de bendición esta mañana. Queremos darte las gracias por todo. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.